Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. A la hora que usted decide escucharnos, es un gusto poder llegar a usted con una palabra que el Padre primero ha hablado en nuestra vida y se la transmitimos a usted para que también sea edificada su vida. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de Dios cuando Él decide quitar de nuestras vidas a ciertas personas que cumplieron, personas, cosas, que ya cumplieron su propósito en nosotros, ¿ya? Y muchas veces quitar esas decisiones pueden causar en nosotros tristeza, pueden causar dolor, pero la palabra dice que asimismo como nos causa dolor, Dios también nos pone el consuelo, Dios nos sostiene en ese tiempo difícil que pasamos. La Biblia da algunas historias para enseñarnos esto. Por ejemplo, dice que fue el profeta Elías quien eligió por voluntad de Dios al profeta Eliseo para que sea su discípulo. Y hubo un tiempo que él vivió con él, compartió con él las 24 horas del día. No especifica qué tiempo vivió con Elías, pero el tiempo que Dios había diseñado, un tiempo para que él lo entrene, para que le haga conocer cómo es un profeta, qué es lo que él debe hacer. Pero dice que llegó un tiempo en que Dios decidió llevar a Elías al cielo. Y aquí nos dice en Segunda de Reyes, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo responde, tan cierto como el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Mire, la respuesta de Eliseo era, nunca te dejaré. Él había encontrado en Elías un padre, un maestro, un mentor, y Elías le dice, quédate en este lugar. Pero la respuesta de él es, nunca te dejaré. Y así se van suscitando, había varios lugares sobre los cuales ellos tenían que transitar, pero siempre Elías decía, quédate aquí. Y la respuesta de Eliseo era, nunca te dejaré. En el versículo 13 nos dice, los profetas se encuentran con Eliseo y le dice, pero tú sabes, permítame ver, no, el versículo 3, y le dice así, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Y él responde, claro que lo sé, contestó Elías, pero no digan nada. Había llegado el tiempo en que Dios creyó que era importante llevarse a Elías, y Eliseo se iba a quedar solo. Y a Eliseo le tocaba poner en práctica todo lo que había aprendido de su maestro. Y ya no iba a tener quien lo guíe, quien lo corrija, quien lo enseñe, pero él no quería deshacerse. Entonces se trama una serie de sucesos hasta que entiende Elías y le dice, ¿qué necesitas? Y ahí es cuando Eliseo le dice, yo necesito una doble porción de tu espíritu. Él entendió que para funcionar en la dimensión a la cual había sido él elevado, no necesitaba una sola porción, sino una doble porción. Entonces él insistió y insistió hasta que Elías le pudo dar una doble porción de su espíritu. Y mire cómo termina esto. Y Elías es llevado en un carro de fuego y en un torbellino al cielo. Fue uno de los pocos hombres que la Biblia dice que no vio muerte, que Dios lo traspuso, dice, en realidad, ¿ya? Pero eso causó tristeza, causó dolor en Elías, pero luego dice que él comenzó a hacer lo que le dijo el profeta y tomó el manto que Elías se había echado y golpeó en el río Jordán y dijo, clamó al Dios de Elías y el río se apartó. Hubo un tiempo de dolor, pero hubo un tiempo en que Dios lo rescató. De igual forma, el libro de Job, capítulo 1,
nos dice que este hombre, que era una persona muy acomodada, con muchos recursos, un día le es quitado todo lo que él tenía. Y habla que le es quitado su casa, que le es quitado sus ganados, e inclusive es quitado la vida de todos sus hijos. ¿Ya? Y dice así: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos y hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos murieron. Yo soy el único que se escapó para contar. Versículo 20. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Pero todo lo que él tenía le fue quitado de un solo golpe. Como decimos por acá, sin anestesia. Pero a pesar del dolor que Job sentía, dice que él reconoció que nada de lo que tenía era de él. Dios se lo había dado. Y como Dios se lo había dado, Dios tenía el derecho de quitar. Dios en su grandeza vio que era necesario. Pero si usted habla, este es el capítulo 1, cuando usted avanza al capítulo, creo que es 42, dice cómo Dios restituye el doble a Job. Y él puede ver a sus nietos, a sus bisnietos y creo que hasta a sus tataranietos. Se le dio una vida larga y enriquecida, porque era necesario que en ese tiempo, para que Job alcance un nivel elevado, le sea quitado lo que primero Dios le había dado. Habrá muchas cosas que en el transcurso de esta vida, cosas, personas, que Dios nos va a quitar. Dice que un día él le dijo al profeta Jonás que vaya a predicar un mensaje y él no quiso. Pero luego de varios procesos accede y Jonás y va a predicar y hace lo que Dios le manda. Pero como su corazón aún no había sido sanado, dice que él se sube a un monte para ver qué era lo que pasara. Iba a pasar, iba un sol muy fuerte y Dios hizo que naciera una planta para que lo cubriera a Jonás del sol. Y luego dice que el otro día él decidió que nazca un gusano y que mate esa planta. Y Jonás se puso muy enojado, ¿ya? Porque hay personas, hay cosas que nos van a acompañar en cierto tiempo en esta tierra. No son eternos. Nos gustaría, pero no son eternos. A veces habrán trabajos que nos sean quitados, negocios que se acaben, inclusive relaciones, personas a las que nosotros queríamos, estimábamos, que Dios dice, es necesario apartarse, porque quiero que crezcas, pero que quiero que alcances dimensiones. Cuando Dios quita de nuestra vida ¿sabe por qué? Es porque quiere añadir más gloria, quiere añadir mayor grandeza a nuestra vida. Y otro ejemplo, y que nos vamos a ir a ver, dice Ezequiel capítulo 24, permítame llegar por ahí, dice Ezequiel capítulo 24, donde Dios le habla al profeta y le dice: muerte de la esposa de Ezequiel. Luego recibí este mensaje del Señor, estoy en el versículo 15, ¿ya? Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a la tumba. No te descubras la cabeza ni te quites la sandalia. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos,
que se acerquen a consolarte. Así que por la mañana anuncié ese mensaje al pueblo y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente me preguntó, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos? Y ahí le va contestando Ezequiel y le dice, recibí un mensaje del Señor y me dijo, esto. Dale estas enseñanzas. Sabe que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una enseñanza, tiene un mensaje de Dios. Hay algo que Él nos quiere enseñar, que el Padre nos quiere enseñar. Y es tiempo de que nosotros aprendamos qué es lo que Dios está haciendo. Cuando Dios quita personas, cosas, qué es lo que el Padre me quiere enseñar. Es algo que a nosotros nos ha hablado en este tiempo. Quitó de nosotros, el Padre decidió quitar de nosotros algo que nosotros queríamos muchísimo. Pero entendemos que Dios ha diseñado personas, ha diseñado espacios, tiempos, pero para que nos acompañen por una cierta etapa, no para siempre. Y creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra paz viene, el consuelo viene. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, para terminar, nos dice así: ustedes estaban muertos a causa, versículo 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Mire, había una naturaleza pecaminosa. Aquí habla de la redención de Cristo. Entonces Dios le dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados y anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, Dios dice, ustedes vivían en una naturaleza pecaminosa, o sea, para ustedes era natural hacer pecado y era necesario quitarla, ¿ya? Y la única forma fue enviando a mi Hijo Jesucristo a la cruz para perdonar todos sus pecados y para que reciban vida. Cada vez que Dios nos quita algo, nos quiere dar vida. Y dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz que nosotros pensamos que era un sitio de dolor, fue un sitio de victoria. Victoria para usted y para mí. Para que siempre creamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces esa voluntad puede causar cierta tristeza o dolor, pero no será permanente, porque dice que donde Dios pone la herida, también pone el cuidado para sanar. Que Dios nos bendiga en esta mañana.